¿Qué es la autoconfianza y cómo adquirirla? La autoconfianza es una de las claves del bienestar y del éxito en la vida. Sin un mínimo de seguridad en ti mismo te va a ser muy difícil lograr todo lo que de verdad podrías lograr, porque es muy posible que ni siquiera te atrevas a intentar conseguir ese puesto de trabajo o ese ascenso, acercarte a esa persona que te gusta, emprender tu propio negocio o simplemente sentirte más tranquilo cuando interactúas con los demás. Todo esto pasa por aumentar tu autoconfianza y por creer más en ti mismo. Sin embargo, hay muchos mitos sobre la autoconfianza y sobre cómo estar seguro de sí mismo. Y uno de esos mitos es que la autoconfianza es una cualidad especial con la que se nace, que solo tienen algunos afortunados. En este video no solo voy a explicarte en qué consiste la autoconfianza desde el punto de vista científico. Además, voy a darte 5 claves para aumentar tu autoconfianza y creer más en ti mismo. La autoconfianza desde el punto de vista científico se relaciona con el concepto de autoeficacia que desarrolló el psicólogo y profesor de la Universidad de Stanford, Alfred Bandura. Bandura define la autoeficacia como la percepción que tiene una persona sobre su propia capacidad para manejar las diferentes situaciones que la vida le va presentando. La autoeficacia afecta a todas las áreas de nuestra vida, porque lo que pensamos sobre nuestra propia capacidad influye mucho en la seguridad que sentimos a la hora de enfrentarnos a nuevos desafíos. Alguien que tiene confianza en sí mismo tiene un nivel alto de autoeficacia, es decir, sabe que la vida es complicada y está llena de desafíos, pero se siente capaz de enfrentarse a ellos eficazmente. No hay que confundir la autoconfianza con el narcisismo ni con ser un egocéntrico. El narcisista y el egocéntrico se sienten por encima del bien y del mal. Tienen una percepción distorsionada de su propia capacidad. En cambio, tener verdadera autoconfianza significa conocer tus debilidades para mejorarlas y tus fortalezas para aprovecharlas e incrementarlas. Si continuamos pensando que la autoconfianza es una cualidad con la que se nace, que solo tienen algunas personas privilegiadas y que tenemos que estar totalmente seguros de nosotros mismos antes de empezar cualquier proyecto, estaríamos en un error, porque si esperas a estar totalmente seguro, nunca empezarás nada. Hoy en día sabemos que la autoconfianza no es una cualidad con la que se nace, sino que se desarrolla. Y el factor más importante para ganar autoconfianza es precisamente la experiencia de enfrentarnos a situaciones difíciles y de ser capaces de manejarlas. Es decir, la confianza no tiene que ser anterior a la acción, sino que es una consecuencia de la acción. Cuando te pones en marcha, cuando te atreves a intentar algo nuevo aunque no estés totalmente seguro de ti mismo, te das cuenta de que eres capaz de aprender y de hacer cosas que antes no podías hacer. Y de esta manera crees en tu seguridad y tu confianza en ti mismo. La autoconfianza y la seguridad en ti mismo se desarrollan cuando, por muy inseguro que te sientas, te tragas el miedo y te lanzas a dar un paso adelante y después otro, y te vas enfrentando a los desafíos que la vida te presenta. Ahora voy a explicarte 5 pasos para desarrollar tu autoconfianza y creer en ti mismo. Te aseguro que si los aplicas van a cambiarte la vida. Número 1. No te compares con los demás.
Úsalos como punto de referencia para ser mejor. Hay personas que se comparan continuamente con los demás y sufren cuando ven que otros tienen lo que ellos no tienen o que están donde ellos aún no están. Se sienten mal cuando otro asciende en su trabajo o tiene una buena casa o un buen coche, o cuando hace algo extraordinario que a ellos les había gustado haber hecho. De esta manera, compararte con los demás con envidia solo te hace daño porque te roba tu confianza, porque siempre va a haber alguien que esté mejor que tú en algún aspecto de la vida. Eso es completamente normal y no tiene que hacer que te sientas menos que nadie. El secreto está en no tener envidia, sino puntos de referencia. Mira el éxito de los demás con curiosidad sana. Busca personas que estén donde tú quieres estar y estúdialas. Aprende de ellos. Averigua qué han hecho que les han llevado a tener éxito. Y después sigue sus pasos. Trabaja en tu autoconocimiento y aceptación. El segundo paso para desarrollar tu autoconfianza es trabajar en el conocimiento de ti mismo y en tu aceptación. Procura tener una visión realista de dónde estás ahora y de cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Porque cuando te ves a ti mismo como realmente eres, ahora en este momento te va a ser más fácil reconocerlo y aceptarlo. Y ese es el primer paso para cualquier cambio de vida. En tercer lugar, define claramente tus objetivos, porque cuando tienes claro a dónde quieres llegar, te va a ser más fácil identificar quiénes pueden ser tus puntos de referencia y cuáles son las habilidades que todavía tienes que aprender. Recuerda que muchas personas no llegan a ningún sitio en su vida ni en su trabajo porque nunca habían decidido a dónde querían llegar. No sabían para dónde ir. Por eso trabaja para descubrir tus talentos y tus valores, las cosas que se te dan bien y las que son importantes para ti. Y después de haber hecho este trabajo, decide cuál es tu visión para tu vida, a dónde quieres llegar. Para ganar autoconfianza, ponte en acción. En cuarto lugar, una vez que has decidido cuáles son tus objetivos, ponte en acción, aunque no te sientas completamente seguro. La autoconfianza no tiene que ser anterior a la acción, sino que es una consecuencia de la acción. El factor más importante para ganar autoconfianza es precisamente la experiencia de enfrentarte a situaciones difíciles y de ver que eres capaz de manejarlas. Por ejemplo, imagínate que te ofrecen un ascenso a un cargo de mucha más responsabilidad. Quizás te genere dudas, quizás no te sientas seguro de que vas a hacerlo bien, pero ¿cómo puedes comprobarlo? Pues simplemente dando el salto, tomando la decisión y después preparándote lo mejor posible y dando lo mejor de ti, a pesar de las dudas que puedas tener. Cuando te pones en marcha, cuando te atreves a intentar algo nuevo, aunque no estés seguro de ti mismo, es cuando empiezas a aprender y a crecer. Tu confianza en ti mismo aumenta cuando te das cuenta de que con aprendizaje y con esfuerzo vas consiguiendo las cosas que te habías propuesto conseguir. Quinto, rodéate de las personas adecuadas. Para desarrollar tu autoconfianza, rodéate de las personas adecuadas. Los seres humanos somos sociales por naturaleza y nos afecta mucho el contexto que nos rodea. Por eso, evita a las personas negativas, esas que te desaniman de perseguir tus sueños y te roban la energía. Y rodéate de personas que te apoyen de verdad, de amigos verdaderos y de mentores que te guíen en tu camino y te empujen a ser mejor. Usa tus miedos y tus inseguridades
Como conclusión, recuerda que sentirte inseguro a veces es algo normal, es humano y solo te perjudica si te paraliza y te impide ponerte en acción. Recuerda lo que decía Henry Ford: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. El secreto está en usar esa sensación de inseguridad como motivación, como impulso para prepararte y para hacer las cosas mejor. Si te ha parecido interesante el video, dale like. Te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas el nuevo contenido. Comenta y comparte. Hasta el próximo video. Gracias.